Bueno, queremos analizar los alcances de lo que ha sucedido este día lunes y para eso tomamos contacto con Claudio Coloma, analista internacional de la Universidad de las Américas. Claudio, muchas gracias por estar con nosotros en Mega Noticias Mundo. Buenas tardes, Pablo. Bueno, después de todo lo que has visto el día de hoy, con muchas imágenes muy simbólicas, con los acuerdos, también algunas tremendas, como fue la entrega de los 4 cuerpos de rehenes israelíes fallecidos en la Franja de Gaza, ¿cómo analizas tú lo que ha ocurrido en estas últimas 24 horas y la importancia que me imagino le das al presidente de Estados Unidos, Donald Trump? Sí, en primer lugar, aclarar que aquí no estamos hablando de un acuerdo de paz o tratado de paz, como introdujiste. Todo lo que está ocurriendo en este momento es en torno a un acuerdo sobre cese al fuego. Eso me gustaría especificarlo. Es decir, técnicamente, estrictamente, el conflicto sigue vigente. Lo que tenemos meramente es la detención de las actividades militares, particularmente las israelíes, sobre la Franja de Gaza. Sin embargo, aun cuando es un cese al fuego, una especie de tregua, naturalmente que es políticamente muy significativa, por cuanto ha implicado mucho esfuerzo diplomático por parte de Washington. Particularmente hemos visto al presidente Trump personalmente involucrado en allanar posiciones en aras de poder lograr algo que parecía impensado hace unas semanas atrás, lograr que Israel pudiera detener la ofensiva militar a cambio de, además, que jamás pudiera entregar la totalidad de los rehenes que quedaban captivos, que son 20. Exacto. Yo, Claudio, hablaba de que se ha firmado recién la primera fase de 3, todavía quedan 2 pendientes y aquí estamos viendo el comienzo de lo que ha sido entonces este mismo acuerdo que veíamos incluso el primer ministro Benjamín Netanyahu ni siquiera fue finalmente a firmar en Egipto todo esto. Sin embargo, es bastante simbólico, es un avance que no habíamos tenido en los últimos 2 años, si bien hubo liberaciones e intercambio de rehenes, no a esta magnitud y ya mostrando ciertos signos, ¿no?, de una calma. Pero claro, ahí venía lo que te quería consultar, ¿hasta cuándo uno podría pensar de que esto va a seguir en una senda positiva, dado a que hay temas, hay demandas históricas que todavía no están contempladas de este mismo acuerdo? ¿Qué tan frágil ves de que esto vuelva a recrudecer en los próximos días? Sumamente frágil y sumamente riesgoso. Yo veo aquí un riesgo que lo configuro de la siguiente manera. Veo al presidente Trump personalmente muy comprometido con el proceso político, lo cual nos podría dar cierta garantía respecto a forzar a Israel a que se allane a cumplir con este cese al fuego, este acuerdo de cese al fuego. Pero, sin embargo, hay variables, digamos, siempre incontrolables que tienen que ver, en primer lugar, por un lado, la desmilitarización total de Hamás. No podemos asegurar con total certeza hoy día, con total confianza, que eso va a ocurrir, por un lado. Y por otro lado, tampoco podemos garantizar en un 100% que Israel se va a retirar de los territorios ocupados a una línea determinada que marque, por tanto, la frontera entre el conflicto y la paz. Es decir, debe replegar sus tropas Israel hacia zonas que se determinen en este acuerdo, a objeto de que la conflictividad frene. Ahora, esos 2 elementos hoy día no los podemos garantizar. Y es por eso, sobre todo por eso, que estamos hablando de un acuerdo de cese al fuego y no de un acuerdo de paz. Exacto, bueno, ahí expusiste 2 de los temas que no han generado todavía consenso. Hablemos un poco más en detalle del primer tema, en torno a quién va a gobernar la Franja de Gaza. Hamás ha dicho que ellos se allanan a la posibilidad de salir del liderazgo de este enclave palestino, pero lo que ellos han promovido es un gobierno palestino independiente. Lo que dice la formulación de los 20 puntos de Donald Trump es una coalición internacional independiente y él puso como ejemplo o como posible candidato a gobernar esta franja a Tony Blair, el ex primer ministro británico. Yo creo que con todo lo que ha ocurrido en los últimos años, con el descabezamiento de la cúpula de Hamás, con que muchos de los líderes hoy día viven en Qatar, ya no viven en la misma franja de Gaza, no sé si tú encuentras de que ellos tienen la factibilidad, la gestión de poder seguir gobernando la franja de Gaza, y ahí en esa disyuntiva de quién va a gobernar, ¿cómo ves tú posible de quién lo puede hacer? ¿Cómo debería operar un gobierno internacional
o cómo lo podría hacer un gobierno palestino en medio de la crisis que también sacude a la zona. Sí, no, también hay algo que aclarar. La fórmula de los 20 puntos propuestos y que se está acordando y sobre las cuales se está ahora trabajando en las fases siguientes, la fórmula implica o conlleva un gobierno palestino. Bien, no, nunca ha estado en Claro, como discusión en último la propuesta punto. original la posibilidad de, y es parte del acuerdo, que Sí. gobierne un gobierno palestino. Ahora, Pero la como última condición, instancia, de Claudio, hecho, porque la idea inicial, y está escrito ahí, dice que sea Tony Blair. La idea última es que obviamente no, disculpa, se que traspase, sí, pero como un gobierno inicial de transición, exponen ellos un gobierno internacional y no inmediatamente palestino como lo ha pedido Hamás. no, me parece que hay una confusión ahí. La propuesta de cese al fuego implica dos cuerpos. Una parte es un gobierno tecnocrático eminentemente palestino. Uh-huh. Ese gobierno tecnocrático, que es el que tiene que encargarse de la reconstrucción de Gaza, va a estar supervigilado por un peace board, por una especie de gabinete de la paz internacional que va a estar liderado eventualmente por Tony Blair. Pero son dos órganos completamente distintos, Uh-huh. complementarios. En estricto rigor, el que va a poner en práctica el levantamiento de Gaza, las políticas públicas y el gobierno de Gaza va a ser un gobierno palestino. Ahora bien, el problema político radica en torno a la composición de ese cuerpo tecnocrático. ¿Qué palestinos van a estar en ese cuerpo tecnocrático, en ese gobierno? Naturalmente que ahí jamás no va a estar presente. Uh-huh. La OLP hasta aquí tampoco suena como un candidato a ocupar cargos en ese gobierno tecnocrático. Por tanto, la pregunta es, ¿de dónde vamos a sacar personeros palestinos para ocupar este gobierno? Y lo que te digo es bastante importante y hacer la distinción es crucial porque las negociaciones de paz que se llevaron a cabo en la trastienda de la Asamblea General en New York hace pocas semanas atrás, el punto que permitió allanar este acuerdo fue precisamente que Trump accediera a que existiera un gobierno palestino tras la presión de los gobiernos árabes en el contexto del atentado que Israel hizo en Qatar. Ese fue el detonante que llevó a que se configurara esta figura del gobierno palestino supervisado por este cuerpo internacional. Perfecto. Ahora, ¿cómo ves también el tema de las tropas israelíes? Que si bien en esta fase viene un primer repliegue, ahora en las fases siguientes debería venir uno mayor. Ahora, Israel y también Estados Unidos ha dicho de que la fase final, Israel va a seguir manteniendo un perímetro de seguridad en la misma zona. Algo que también ha desdeñado, ha criticado Hamás en medio justamente de estas mismas negociaciones, que ellos quieren la salida total de las tropas israelíes en ese mismo lugar. ¿Cómo ves posible de que se pueda llegar a un acuerdo con visiones tan disímiles, tan diferentes en torno a este punto que es muy sensible, sobre todo para Israel? Parte de la implementación de este acuerdo tiene que ver con establecer las delimitaciones sobre las cuales Israel va a establecer la frontera de lo que considera que tiene que proteger de Palestina. Hay ya líneas preestablecidas y que sobre ellas se va a trabajar para poder establecer estas fronteras o, digamos, zonas de seguridad o buffer zones. Uh-huh. Eso son discusiones o negociaciones que se van a tener que concretar en las siguientes semanas, pero ciertamente, independientemente de la localización geográfica, independientemente, digamos, del paralelo 38, haciendo una alusión a la frontera coreana, que en el fondo la figura funcionaría Sí. como esa, naturalmente que lo que está aquí por verse es si acaso Israel va a respetar su repliegue y también vamos a ver si es que Hamás logra salir completamente de la franja de Gaza y convertirse en un actor político que no represente una amenaza a la seguridad israelí. Ahí yace todo el problema respecto a la seguridad de que tengamos de tener una paz en el futuro. El día viernes, el primer ministro Benjamín Netanyahu dio una declaración bastante potente donde él celebraba lo que se había negociado en estos últimos días, pero también dijo la operación militar no ha terminado. ¿Cómo ves tú? ¿Qué más le faltaría a Israel hacer finalmente en la misma zona? ¿O qué objetivos crees tú que se está planteando Netanyahu en el presente y en el futuro
de esta misma relación con Palestina. Me parece que Netanyahu, cuando plantea eso, lo plantea en un escenario todavía con cierto nivel de incertidumbre antes de que se concretara la jornada de hoy. ¿Por qué te lo planteo? Porque si tú analizas el discurso que hace Netanyahu y Trump en la Knesset, lo que vemos es establecer como retórica sobre la cual giran los discursos el triunfo militar. De eso se habló, eso se planteó, hubo un triunfo militar. Es decir, si tú analizas la política exterior en función de discursos y prácticas simbólicas, tenemos por una parte el genocidio israelí, y cómo contrahegemonizas ese discurso del genocidio en Israel hoy día es triunfo militar. Y eso fue lo que se trajo al frente hoy día en el Parlamento israelí, y me parece que sobre ese juego Netanyahu va a empezar a moverse políticamente de ahora en adelante. Todas esas declaraciones que teníamos antes de hoy, me parece que todavía entraban en el juego de la incertidumbre respecto a la ratificación o no de este tratado de tregua que se suscribió hoy día. Y por último, Claudio, ¿en qué pie queda hoy Hamás? ¿Lo ves todavía como un referente dentro de la misma franja? ¿Crees que ellos tienen la posibilidad de ser un actor relevante en estas mismas negociaciones? ¿Crees que ahora comienza el desarme total de este mismo grupo? ¿Cómo lo ves tú? Mira, interesante la pregunta, porque si hablamos de Hamás, tenemos que hacer el análisis un poquito más allá de Hamás. ¿En qué posición queda Hamás y toda la red de apoyo político que sostiene Irán en el Medio Oriente en aras de luchar por la causa palestina? Es decir, Hamás hoy día queda en una posición políticamente muy debilitada. Es indudable que, independientemente de lo retórico que escuchamos hoy, militarmente Hamás está totalmente derrotado. Irán está militarmente diezmado. Irán hoy día no tiene capacidad para recomponer su asistencia militar más allá de sus fronteras, solamente le queda capacidad para velar por su propia seguridad y fortalecer su economía, lo cual es mucho decir. Y tengamos además en cuenta que todas estas acciones de paz van con políticas que no salen muy a la luz respecto a consolidar el gobierno que acaba de asumir en el Líbano, y que tiene como principal propósito debilitar a las fuerzas pro-palestinas que operan en el sur del país. Por tanto, en conjunto, digamos, hoy día políticamente las facciones que históricamente han defendido militarmente la causa palestina respaldadas por Irán, ese frente hoy día está como nunca muy debilitado, sí. Y Trump, por lo visto, lo ve, lo siente, lo conoce y está aprovechando esa oportunidad para tratar de avanzar con su idea de Medio Oriente Pacífico. Exactamente, bueno, con un Israel que mantuvo en estos 2 años también ataques en esa misma zona, en Yemen, en Líbano, en Irán, y por lo tanto también ahí dejó muy debilitados a esos mismos referentes de ese conglomerado, ¿no?, de países alineados. Muchas gracias, Claudio, por esta conversación. Que estés muy bien. Un abrazo grande. Igualmente. Chao, chao.